El esposo de mi hija se aprovechó de ella, la trató como una cualquiera y no le importó exhibir sus fotos y es la madre de su hijo. Ese tipo no tiene moral y tiene que pagar por lo que le hizo a mi hija. Hombres como él merecen estar en prisión y pagar. A ver, doña María, bienvenida. ¿Cómo está? Muy molesta. Tremenda bronca, ¿verdad? Todavía con mi yerno, desafortunadamente, porque es un desobligado. Yo he sido responsable. Desobligado porque nunca se ha hecho cargo de mi nieto. Y si me dice que no está. ¿Por qué estoy Claro que no. cambiaste Y la de mamá ayuda. siempre lo solopa en todo. ¿Pero por qué dices que no se hace cargo? Porque ella... A ver, Por el niño, Monse tampoco y está. Manuel, ¿También se va a trabajar? permítanme escuchar a ¿Cómo te lo María. llevas a trabajar también? María, esa información yo no la tenía. Entonces, ¿cómo va a ser desobligado? Y tampoco lo dijo Monse. Ella no trabaja. Ella se ha dedicado al niño. Al niño. Entonces, ¿a qué le llamas desobligado? Porque ahorita él no se hace responsable de mi nieto. Porque usted no se lo deja Ajá. ver. Ustedes se Porque lo niegan. él Ustedes se lo es niegan. que todavía no llega llega. las dos y nadie me contesta, A ni ver, me toma Manuel, las... la pensión alimenticia no es condicionada. No es, te doy para los pañales si me dejas hablar con el niño, o si me dejas ver al niño, o te retiro la pensión alimenticia del menor porque tú no me lo dejas ver. O sea, no hay condición, son derechos que no puedes vulnerar, no puedes pasar por encima de ellos, ¿no, David? Lamentablemente el concepto equivocado precisamente de si pago puedo verlo, cosificando una vez más a una persona, a sus hijos en común, particularmente del menor, es triste, es lamentable y naturalmente no tiene ni legalidad ni mucho menos derecho alguno de poderse manifestar o interpretar de esa forma, sino todo lo contrario. Lo que ustedes tienen que hacer es en algún momento llegar a un convenio, solicitar evidentemente el divorcio, lo que ya platicamos, darle vista al Ministerio Público, pero también reconocer que tanto usted tiene necesidades con el menor y no solamente es la obligación del padre. Se tiene que cambiar la perspectiva, dice la Suprema Corte, que no es obligación nada más del padre cualquier tipo de precisamente deuda que tenga, porque así es como se le llama. Es un deudor alimentario como es un deudor en cualquier otro tipo de pago que tenga que hacer respecto del menor. Se tiene que cambiar la perspectiva cuando es un derecho del menor. No lo veamos precisamente como ustedes, es que la pensión, es que no ha pagado, es que no hemos recibido, no nos han depositado, no. Es que de ahí también se van a solventar los gastos de su hijo, que son derechos. Claro. Mientras no cambiemos esa perspectiva, vamos a seguir confundiendo ambas partes, precisamente estas conductas que al final del día también le pueden afectar a usted, porque luego del incumplimiento de 90 días de otorgar una pensión alimenticia se puede perder la patria potestad y usted también lo puede promover. Entonces, no caigamos en trampas que no nos conviene a ningún de los dos, por supuesto, porque, insisto, el más afectado va a ser el menor. Claro. Ahora, qué confuso y loco puede ser nuestro cerebro. Digo o pretendo amar a una persona y digo de estar dispuesta a absolutamente todo para recuperar a esa persona y pongo por enfrente a mi hijo, pero no demuestro lo contrario. Es decir, yo no demuestro ningún interés, ninguna responsabilidad, ningún amor ni arrepentimiento por esa criatura, Irene. O sea, lo mínimo que puedo hacer, estoy arrepentido, la regué, cometí un error garrafal. Oye, te lo he dicho, ¿no? no sé cómo, digo, trepo paredes, Ya me hago lo que disculpé un sea, buen de pero veces, mi ya te hijo, yo enojé. continúo perdón, dedicándole tiempo y dedicando también energía y esfuerzo para hacerle llegar a mi hijo lo que necesite, mientras soluciono mi tema con mi mujer. Déjame hacer una pequeña recomendación, Manuel, y te prometo, vengo contigo y vengo con Irene. ¿Qué le dirías a tu nieto de su mamá? ¿Qué le dirías? Que es una cualquiera. ¿Ves? Obviamente, esto lo va a tomar en cuenta. Mi esposo me exhibió con sus amigos, ese es el tema. Y bueno, yo sí noté algo que no sé si tú también, público, lo hiciste. El comportamiento de Manuel. Era uno antes de entrar la mamá. Entró la mamá y como que se envalentonó. Y yo creo que esto no habla muy bien del carácter que puedas tener individualmente hablando como persona, Manuel. Sin embargo, bueno, me quedé yo también con una intervención pendiente de Irene. ¡Ey! Por favor, ¿te puedes sentar? ¿Te puedes sentar? ¿Te puedes sentar? Puedes mantenerte. Su hija. A ver, te tengo, por favor. Usted solapa todo lo que hace su hijo. Usted la solapa. Usted la solapa.
todo lo que Yo su hijo no lo hace, solapo. dice que Yo está no bien lo y solapo. todo Con mi está mamá no mal, te metas, señora. Con mi mamá no te metas. Te estoy hablando, ¿me puedes voltear cuando menos a ver? Sí. ¿Sí, Sí, María? Ok. Prohibido que te vuelvas a levantar del lugar, de tu lugar. Mi intención es que permanezcas ahí. Pero si no estás dispuesta a hacerlo, te voy a pedir que te retires del foro. Aquí no hay violencia. Venimos a hablar, venimos a solucionar. Violencia es la que ejercieron en contra de tu hija. Por eso ¿Quieres estoy más sí, violencia? no, por eso estoy molesta. ¿Cómo? Rocío, A ver, porque te pregunto, ¿cómo respondes, cómo repeles la violencia tú, María? Porque ahorita mi hija está expuesta a todos los que vieron las fotos y ahorita ella le ¿Cómo empieza... repeles la violencia tú en tu inteligencia? ¿Con más violencia? No, pero... Entonces no te comportes así. Eres una señora. Sí. Créetelo y compórtate como señora, por favor. Y así educo a No tu hija. necesitamos más. ¿Qué modales? Pero usted es lo que Mira, lo solapa. Nancy, Usted la mejor, solapa. mejor no hablemos Sí. de modales y de educación porque no vas a quedar muy bien parada. Irene. Bueno, yo estoy realmente sorprendida del nivel de violencia que ejerce Nancy contra su hijo, porque al momento de solapar todas estas actitudes tan infantiles y tener claramente ella el control sobre él, está verdaderamente desapareciendo su propio carácter. Evidentemente, entonces, él no tiene, es como un inmaduro, una persona que no tiene en ningún momento claridad respecto a la trascendencia de sus actos, porque sabe que siempre estará ella, su mamá, para solaparlo. A mí me sorprende mucho también que Manuel en ningún momento ha mostrado arrepentimiento, sino solamente ha venido a dar justificaciones de un acto también de un alto grado de violencia, porque violaste la privacidad de tu mujer, violaste la privacidad de la mujer que amabas o decías amar y la madre de tu hijo. Pero ella tuvo Aquí, la culpa. a ver, Ella tuvo Nancy, la culpa. en primer lugar, a mí me parece gravísima una Lo que actitud estás de una diciendo, mujer respecto a otra, que la trata de una cualquiera, y en este caso, siendo la madre de tu nieto a quien dices amar y querer Mi ver. nieto es Qué bueno otra que no cosa. te vea No, tu no, es nieto, otra cosa. porque No, no, imagínate, no. hablaba Sí lo David de quiero. la No, 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 alienación sí lo parental. quiero. Es Sí lo decir, quiero. la manera en que nosotros podemos manipular a un niño para que odie, para que tenga cierta actitud o ciertos sentimientos hacia al otro padre o en este caso hacia la madre. Entonces, Nancy, tú estás siendo promotora de la violencia que tu hijo ejerce contra su mujer y contra su hijo al no prestarle atención, al no estar allí para él, pero al evidenciar a su esposa en la intimidad. Las personas en la intimidad tenemos derecho a hacer cualquier cosa que nos dé la gana. Esto forma parte de la vida sexual de una pareja A ver, que señora, decía ser adulta. Si le sirve de algo, la señora es sexóloga. A ver, aquí hay algo bien importante que tenemos que tener en cuenta. Esto forma parte del juego erótico de las parejas. Esto lo hemos hecho quizá cuando no había redes sociales. Lo llegamos a hacer, había videos y había hasta algunos Pues no escándalos. nuestros. Pero bueno, no afortunadamente tuyos, ¿no? no nuestros, pero había el tema Sí. de que algunas parejas se tomaban videos, hacían su propia película porno, las fotografías que tenías que mandar a imprimir en lugares específicos porque no se permitía que se imprimieran este tipo de fotografías en los lugares convencionales. Pero quiero regresar a este punto. Tú violaste esta intimidad y no respetaste el hecho de que tu mujer no es una cosa que presumir. Y aquí es bien importante cómo cosificamos a la mujer o al cuerpo femenino. Estoy presumiéndolo, no es tu perro, no es tu casa, no es un objeto. O sea, a competir con los amigos, quién es la que está más buena, o quién tiene mejores Precisamente por eso, formas, porque soy su perdón, esposa. pero es una manera en que tú ni valoraste a tu esposa como un individuo, como un ser humano, como una mujer que por el solo hecho de serlo merece todo el respeto. Y por otro lado, ahora sí que aventaste la piedra y escondiste la mano porque ni siquiera estás aceptando que lo que hiciste estuvo mal, justificándolo entre estoy borracho porque todos los demás lo hicieron. No eres un niño, Manuel. Compórtate como un hombre y deslígate de tu mamá, que por cierto, la verdad te haría muy bien en un momento determinado cuando las faltas de alejarte su de mamá. alguien Cuando que la te que- trata cuando nos también fuimos de la de una casa de manera tu mamá, tan violenta todo fue mejor. y no permite que tú tengas una opinión propia. Y tan infantil, porque no le da el poder ni Ni la el lugar, confianza de opinar ni como del un lugar. hombre que es, ¿no? Tu mujer no me gusta, no quiero que estés con ella y entonces como si tú Ese- tuvieras ese siempre la fue el autoridad conflicto sobre de tu nuestra hijo para tomar relación. decisiones Igual fueron problemas respecto a en tu su casa. vida amorosa y sexual. Porque Así es. mientras ellos estuvieron solos, ¿Qué es lo que estuvieron tenías bien. que decir? ¿Qué es lo que querías Yo decir estoy o muy quieres molesto, decir? Rocío, porque... ¿Con quién? Pues con ellas dos, porque llevo mes y medio... Con que- ellas dos, se llaman María y Monse. Oye, Todavía Monse, soy tu Ajá. suegra, Yo aunque pensé no te que con guste. Nancy, con tu mamá. Aunque no te guste. Sí.
Ajá, y como siempre haces lo que tu mamá te Pero dice. estoy molesto estás porque siempre, mes y siempre, medio- tú nunca me has María, ido por deja, el mismo. permíteme. O sea, escuchar, ya sé por que favor. todos cometemos errores, pero De ese tipo es muy y aparte ya le encontrar a alguien. expliqué cómo fueron las cosas. Ahora, y sí me lo que disculpé, sí le pedí hiciste- perdón. Agradece Pero- que no Manuel, voy a... nada más llevo permíteme mes y medio- corregirte. Llevo mes y medio Sin ver a tu mi hijo, y puedes voy pasar a el la resto de casa tu vida sin ver a tu A hijo. su casa a Ojo. buscarla y no Ok, está, nunca Manuel, está ni el ya niño te ni ella. dijeron el por qué y ya si Monse denuncia eso ante las autoridades, puedes pasar muchísimos años más y ver a Pero es que ver a también, tu mira, agradece ella hijo. o sea que yo que no he ahorita querido le están orientando, levantar esa denuncia entonces, cuando yo como me oriento Monse, para ver a mi hijo. María, ayúdenme quedándose calladas mientras ¿cómo me oriento? puedo escuchar a ¿Cómo me Manuel. oriento yo? O sea, Manuel. ¿cómo me oriento yo? Ya le dije que ya la regué, sí, yo me equivoqué. Ok, Manuel, Pero Manuel. quiero ver a mi hijo y no me lo deja ver. Manuel, lo que hiciste no fue una falta, no fue una regada, como dices tú, fue un delito. Y los delitos Yo no sé qué es un se delito. deben denunciar. Es un delito. Lo Yo que le pedí están disculpas haciendo y sí me dijo que sí me iba a disculpar. no y basta todo. con una disculpa. No, Otra no, vez. lo que dices es que- Ok. está muy mal. A ver, no quedó claro. ¿Cómo la Vamos a exhibiste tener frente toda a la todos? paciencia y Sí, sabiduría puede tomar necesarias fotos. Porque para usted volver a sí me- escuchar. Ahora, ¿qué Otra vez, ¿qué culpa señora, tiene mi hijo? ¿quiere de verdad pasar al área de café para tomarse un cafecito, un tecito? No, cafecito no, porque ¿Qué se me va a culpa tiene alterar. mi hijo? Algo, Rocío. algo. ¿Qué Sí. culpa tiene? Yo estoy dispuesta, mira, yo no quiero agarrar represalias con él, no lo quiero denunciar, pero lo único que pido es que por favor se aleje de mí, de De mi ti sí. hijo, Ok, De ti mira. sí, de mi ok, nieto no. que nos deje en paz sé él por dónde y su vas, mamá. sé por porque dónde vas. Me han hecho la vida siempre así, ya estoy harta, Monse. ya no quiero. Tú no quieres tomar represalias contra Manuel. Si a lo que le llama represalias es a denunciar a Manuel, mi vida, lo tienes que hacer y te voy a decir por qué. Porque si lo que pretendes, Monse, es que Manuel no vea a tu hijo, tú le tienes que dar suficientes elementos al juez como para decir que el juez diga, no, pues sí, es un riesgo para ese niño, Les dije cómo fueron no las cosas. debe estar al lado de él y además la abuela paterna tampoco debe estar ahí porque resulta una figura violenta, no apta, etcétera, 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 para el menor. El juez siempre no es que te vaya a creer o vaya a no creer en lo que tú le dices. Tú le tienes que mostrar elementos para que él tome una determinación y emita un juicio, ¿correcto, David? Sí, agregando un poco, y como bien lo dijiste, en todas sus letras, pero valdría la pena también recordarlo. Lo que usted está ejerciendo es una violencia en contra de Monse también. Es una violencia no solamente de género, es una violencia psicoemocional, es una violencia en la modalidad familiar. Por otro lado, tristemente, muy respetable el hecho de que no quiera denunciar precisamente este delito que es la violencia a la intimidad sexual. También yo le diría a Monse, piénsalo, de verdad, medítalo. No es una presión ni mucho menos, pero sí puede tener otras consecuencias de derecho el día de mañana el hecho que no se haya llevado a cabo la denuncia. ¿Por qué? Porque entonces, y lo he dicho en muchas ocasiones, hay personas que están libres habiendo cometido un delito y no están libres precisamente porque sean inocentes. Están libres porque no hay elementos de prueba suficientes para privarlos de su libertad. Pero eso no significa que sean inocentes. Entonces, es una persona que pone en riesgo a la sociedad también, que podrá poner en riesgo a otras mujeres en algún futuro muy cercano. Y usted no deja de ser un agresor sexual por no estar en prisión. Usted ya lo es desde el momento en el que permitió difundir imágenes y todo el material que ya sabemos, conocemos y hablamos de una persona que al día de hoy es su esposa. Entonces, por un bien a la sociedad, por un bien a cualquier persona, un bien común, a un tipo de género, evidentemente, es responsabilidad de todos, como hombres y mujeres, cuidarnos todos y todas, y más cuando conocemos a una persona que nos ha hecho tanto daño. Claro, pero vamos a hacer conciencia. ¿Realmente no existe un motivo principal que esté detonando todo este odio hacia las mujeres? ¿Como madres estamos haciendo lo correcto? ¿Estamos educando a nuestros hijos a respetarnos y respetar a las mujeres? ¿O estamos formando hombres machistas? Ahora, ¿cómo tienes que proteger o seguir protegiendo a tu hijo? Haciendo lo correcto, mujer. No se termina de educar a los hijos nunca.
aunque te digan lo contrario, no. Y es nuestra obligación como padres hacerlo y seguir corrigiendo de manera educada, amorosa, a los nuestros, a los que amamos. ¿Tú quieres que tu hijo sea como su papá? No. ¿Tú quieres que tu hijo sea como tú? Es trabajador. Así soy yo. Mi corazón ya no me deja, me niega mucho a su hija. Hasta por lo que dice. Pues ya no tengo por qué, Desvía por qué la dejar que la veas. conversación.